If you wanna go, I'm going back down south now. Come and take my hand. I'm going back down south now. When we see the lights and we those fights, I'm going back down south now. I'm going back down south now. I'm going back down south now. I've never seen you looking so lovely as you did tonight. I've never seen you shine so bright. Did it do? I've never seen so many men ask if you wanted to dance. They're looking for a little romance, given half a chance. And I've never seen the dress you're wearing, all the highlights in your hair that catch your eyes. I have been blind, lady in red is dancing with me, cheek to cheek. There's nobody here. It's just you and me. It's where I wanna be, but I hardly know. This beauty by my side, dear, dear, I'll never forget the way you look tonight. Never seen you looking so gorgeous as you did tonight. I've never seen you shine so bright. You were amazing. Gracias, Vivi. Estamos súper puntuales, Andrés, iniciando todo a la hora que citamos. Entonces, de todas maneras, esta sesión ya está siendo grabada. Muchas gracias. Tenemos 20 personas conectadas, suficiente para que podamos iniciar con esto que es maestría emocional, el arte de vivir en tiempos difíciles. Hay algunas personas, Andrés, entonces, si quieres, para que te presentes, porque tenemos algunas personas nuevas que quizás no vivieron la maestría emocional el año pasado. Entonces, bueno, bienvenido Andrés a este espacio, que esta también pues es tu casa y qué rico que nos sigas acompañando eh, para enseñarnos esto que es el arte de vivir, ¿cierto? Que tiene como más ciencia de la que uno creería o posiblemente no y es más fácil de lo que pensábamos, ¿cierto? Entonces, Andrés, qué rico que estés con nosotros. Acá está Andrés Bejarano, nuestro presidente. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Hola Andrés, hola a todos, muy feliz de estar en este espacio compartiendo pues esto que tiene mucho de ciencia pero también mucho de arte. No tenemos pues un manual en el escritorio de cómo vivir y de una u otra manera todos estamos improvisando. Sin embargo, para mirar lejos nos paramos en los hombros de gigantes y pues en esta tierra han habitado una serie de hombres que nos han dejado su herencia divina de cómo enfrentar la vida, especialmente en tiempos difíciles, porque pues creo que esta época en particular es una época vertiginosa, por decirlo menos. Mi nombre es Andrés Mejía, estoy feliz aquí de acompañarlos, soy especialista y tengo una maestría en mindfulness y meditación. Para las personas que estén nuevos, que quizás no estén familiarizados con el tema de mindfulness, pues hoy vamos a hablar un poco de eso, vamos a retomar
nos distanciamos un tiempo importante desde los últimos encuentros, entonces es posible pues que necesitemos retomar un poco el hilo de dónde venimos y para dónde vamos en este nuevo ciclo, donde nos vamos a concentrar en eso, en el arte de vivir en tiempos difíciles, y les vamos a compartir pues una serie de ideas que van a ser muy útiles para su vida. Por supuesto, esta utilidad dependerá del involucramiento, y aquí quiero pues hacer la primera invitación. Siéntanse libres de preguntar, hay un chat, ¿cierto? Paola me va a ayudar un poco con él, porque posiblemente yo no le esté prestando tanta atención, y pues la idea es eso, que podamos compartir, en realidad más que enseñar. Lo que yo creo que pues, hacemos quienes asumimos esta responsabilidad de traer esta verdad, es una verdad que cada quien tendrá que hacer propia. A veces insisto mucho que no hay que fijarse en quién lo dice, sino en lo que se dice, porque fijándonos en quién lo dice, pues hemos visto caer ídolos a doquier, por todas partes, ¿cierto? Por supuesto que es muy importante la coherencia, pero me atrevería a decir que especialmente la propia. Y en ese proceso, pues es un proceso de crecimiento, entonces se vale también equivocarse, se valen una cantidad de cosas pues que vamos a compartir acá. Hago pues muchas cosas además de compartir estas verdades, esta sabiduría milenaria. Mindfulness combina el conocimiento más ancestral de Oriente con lo más actual de neurociencias. Sabemos hoy del cerebro más de lo que sabíamos en los últimos, sabemos más en estos últimos 20 años que lo que sabíamos pues en el resto de humanidad, porque hemos podido explorar el cerebro a través de tecnología como la resonancia magnética funcional. Así que podríamos sostener que mindfulness es el entrenamiento para desarrollar la habilidad de estar presentes. Y en ese sentido, pues vamos a empezar con una pequeña actividad. Mindfulness está muy asociado a la meditación, a pesar de que en realidad más que meditación es un estado de la mente que se alcanza a través de la meditación como técnica. Vamos a desmitificar la meditación. Sé que muchos pueden pensar, la meditación no es para mí, no me siento cómodo sentándome en silencio unos minutos, mi mente va a 1000 por hora. Pero es como si alguien que estuviese sucio dijese que el agua no es para él. Cuando estamos hablando de meditación, estamos hablando de higiene mental. Así como nos lavamos los dientes 3 veces al día, así como aseamos nuestra casa, así como aseamos nuestro cuerpo, creo que es absolutamente necesario en esta época asear nuestra mente. Incluso podríamos decir alma. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Entonces, vamos a hacer un primer ejercicio de centramiento. Pregúntense en este instante, ya que sus cuerpos están aquí, pregúntense si sus mentes están acá. ¿En qué consiste el mindfulness? En prestar atención al momento presente de forma deliberada y sin juzgarlo. Porque pues también vamos a ver que el tema de juzgar, me agrada, no me agrada, puede que en este momento no solo exista en este espacio la conversación que yo estoy sosteniendo con ustedes, sino que cada uno puede estar teniendo una conversación paralela en sus mentes. Entonces lo que queremos es bajar la energía de la cabeza, o sea, que nuestra atención no sea secuestrada o robada por nuestros pensamientos, sino que decidamos deliberadamente poner nuestra atención en este espacio, y de esa forma podríamos casi que garantizar que de principio a fin en estos encuentros, ese solo hecho de prestar atención ya es un acto meditativo. Tener cuerpo y mente en el mismo lugar. Por supuesto entiendo que todo lo que les voy a decir pues va a despertar pensamientos, reflexiones, los llevaré a un lugar o a otro, pero siempre traten de volver, no se dejen arrastrar por sus propios pensamientos. Entonces vamos a hacer un acto de centramiento, de volver al cuerpo, de respirar sin mucho misterio, para ir desmitificando la meditación. Podríamos decir que la meditación es una pausa para luego de esa pausa traer más conciencia. No sabemos pausar, no sabemos parar. Y esta es la invitación, cada cierto tiempo pausar, respirar, traer más conciencia, qué estoy pensando, qué estoy sintiendo,
qué emoción me embarga, estoy tranquilo, estoy ansioso, estoy desesperado, estoy preocupado, estoy estresado, que son las características de lo que llamamos malestar psicológico. Entonces los voy a invitar a asumir una postura recta. La silla es perfecta para meditar, no tendríamos que ir al piso. Recta porque queremos que el cuerpo al asumir esa postura le mande un mensaje a la cabeza de que estamos bien. Podemos incluso dibujar una sonrisa en nuestra cara. Tendemos a cerrar los ojos, pero podrían incluso dejarlos abiertos. Pero es esta vez preferible cerrados. Y vamos a iniciar con el sonido de la campana. Antes de iniciar, Pau, cuéntame si la campana se escucha bien. Listo. Más que bien. En tips. Un golpezazo ahí de sonido. Entonces vamos a empezar con el sonido de la campana y la primera invitación es a que lo sigan, a que lo sigan. La voy a sonar 3 veces y ahorita les cuento un poco qué pasa si hacen ese primer anclaje. La clave en la vida es la atención. Donde pongo mi atención, pongo mi energía. Mientras su atención estuvo en el sonido anclada y sostenida, muy posiblemente sus mentes se tranquilizaron. A veces la mente se vacía de pensamientos y no nos damos cuenta. Los invito a respirar profundo, a dejar que la atención vaya a cualquier lugar donde desee ir, posiblemente esté en mi voz, pero posiblemente vean cómo sus pensamientos surgen. Estamos absolutamente convencidos que pensamos todos nuestros pensamientos y no es verdad. Así que esta atención es una atención testigo que atestigua tanto las dinámicas internas como externas. Vamos a ir un poco al externo, vamos a llevar la atención a tu alrededor, trata de percibir los sonidos, sin rechazo, sin apego. ¿Qué está pasando a mi alrededor? Esto lo voy acompasando con la respiración también es externa porque está asociada al sentido del tacto. Pero seguramente lo más relevante será el sonido en términos de lo auditivo, al tener los ojos cerrados. Por aquí hay una actividad de construcción cerca, algunos carros que pasan. Pero lo importante en la meditación es que cuando pausamos no hay nada que conseguir, no hay nada que obtener. Abandonamos la lucha, la ambición. Y luego de estar afuera, los invito a estar adentro. Adentro es una dirección, pero también es un espacio cognitivo donde los pensamientos surgen y desaparecen. ¿Qué está pensando tu mente? No trates de pensar ni de no pensar, sino de observar tus contenidos mentales como si fuesen una película. ¿A qué velocidad va tu mente? ¿Estás sereno, serena? ¿Es una mente caótica, desordenada? No hay que señalarla, no hay que juzgarla, hay que conocerla. Puede ser tu peor enemigo, tu mejor amigo. ¿Qué hay dentro de nosotros que es capaz de observar la mente? Eso es lo que queremos activar, la conciencia testigo, el observador, la metacognición.
Y vamos a finalizar entonces con unas cuantas respiraciones profundas, sin mucho esfuerzo. Y me repito, estoy aquí. ¿Qué hora es? Es ahora. ¿Dónde estoy? Aquí. Y me voy a destinar, al menos por estos próximos minutos, quizás una hora, tomo la elección de estar presente. Y vamos a cerrar con el sonido de la campana. Los invito a abrir sus ojos y regresar. Es preferible hacer meditaciones cortas que largas, porque pues le podemos coger aversión a la meditación. Entre no meditar y meditar un minuto, apuéstenle al minuto. Sugiero usualmente meditar un poco en la mañana, un poco en la tarde, un poco al mediodía y en la tarde, porque la mente cambia. Puede que en este momento de la mañana sus mentes estén con la inercia de planear el día, de lo que tengo que hacer, y estén bombardeándolos como ahorita a las 9 va a pasar cualquier cosa, ahorita a las 10 está otra. Entonces puede que haya mentes más agitadas en la mañana, o al contrario puede que haya mentes más agitadas en la tarde o más relajadas. Entonces yo tendré que ver, y esto es un proceso de autoconocimiento, por eso el primer tema que vamos a hablar durante esta segunda temporada es cómo ser nuestros propios maestros espirituales. ¿Por qué? Porque esta ya no es una época de maestros espirituales. Sanar nuestra alma y nuestra mente es algo que no podemos delegar a nadie. Tuvimos una época maravillosa, se llama la era axial, la época del Buda, de Cristo. De hecho, hay una profecía que dice que ellos no iban a ser comprendidos, entendidos en su época, y de hecho hubo una gran malinterpretación y hemos sufrido mucho de cuenta de ella, y esa malinterpretación consistió en que si yo sé algo que ustedes no saben, eso me da poder, y el hombre ha sido ambicioso de poder. Y precisamente todas esas enseñanzas se asociaron a los gobiernos. Todos los gobiernos al principio de la historia eran gobiernos teocráticos. Los reyes se declaraban hijos de Dios. Los faraones, lo mismo. Entonces, digamos lo que se armó un poder alrededor de estas enseñanzas que generaron las religiones. Buda no pretendía ser budista, Cristo no pretendía ser cristiano, pero llevamos 2500, 2000 años en esta dinámica y ahora está llegando la época en donde quizás ya tenemos la capacidad para volver a estas comprensiones, a estas enseñanzas y poder ser nuestros propios maestros espirituales, pero al mismo tiempo en esta época revuelta, pues polulan los maestros espirituales, muchas veces enseñando cosas que ni siquiera han pasado por su propio sedazo. Así que insisto, hay que mirar lo que se dice, no quién lo dice. Necesitamos conocer nuestra condición humana. Es prioritario, sobre todo para aquellos que desean vivir una vida con sentido, amor, paz y sabiduría. De hecho, pues nos vamos a enmarcar mucho en el sentido, en el amor, en la paz, en la sabiduría, de la sabiduría, la serenidad, del amor, la calidez, de la paz, el sosiego. Son todos valores que son valores en el sentido en que los convertimos en comportamientos observables, que se nos note nuestro acercamiento con la espiritualidad, y no necesariamente tenemos que ser religiosos porque pues eso lo habíamos delegado a las instituciones, y por supuesto respeto mucho quien actualmente profesa algún credo, alguna religión y tiene una práctica. Maravilloso. Religión de religare, unir cuerpo, alma y espíritu. Yoga también es unión, cuerpo, alma y espíritu. Y estamos divididos, y estamos partidos, y estamos perdidos especialmente.
pero llevamos en Occidente mucho tiempo mirando hacia afuera y la invitación de Oriente es mirar hacia adentro. Seguramente han escuchado Carl Jung, el compañero de Freud en términos del psicoanálisis, que se alejó de él viendo que el psicoanálisis muy montado en toda esta temática mental y compulsiva, y él en su vida espiritual muy rica, entendiendo pues que hay muchas cosas más allá de lo que a veces pues nos puede ofrecer exclusivamente la ciencia. Y él decía, quien mira hacia afuera sueña y juzga, quien mira hacia adentro despierta. O sea que esa es la invitación a que empecemos a contactar con nuestro mundo interior para desarrollar una intimidad con nosotros mismos. Les aseguro que cada quien tiene la capacidad de medir sus estados de conciencia y su evolución si se lo propone. Pero a veces estamos tan distraídos en el afuera, tan afanados, tan nerviosos, tan ansiosos, tan preocupados, que pues le dedicamos mucho tiempo a lo urgente y nos perdemos de lo importante. Entonces cada quien tendrá que empezar a hacer esa distinción entre lo urgente y lo importante, y creo que necesitamos pues este ejercicio colectivo y estas empresas maravillosas que están apostando no solo al bienestar físico de las personas y a su bienestar material, sino también a su bienestar espiritual. Y no es lo mismo bienestar que estar bien. El bienestar, las empresas se van a quedar cortas porque yo no le puedo garantizar el bienestar a nadie, o puedo tratar y lo intento, pero también hay un complemento que es el estar bien, que es una decisión. Y aquí voy a tocar pues un tema doloroso. Yo también trabajo con Sura y pues hay una gran necesidad con respecto a este malestar psicológico, tanto que las personas pues están tomando decisiones fatales. Hace 3 años que trabajo con ellos, pero ayer que tuvimos un encuentro, pues estuvo muy movido emocionalmente, porque un chico de 22 años, hola mi amor, ¿cómo estás? Hay un chico de 22 años que se suicidó en el trabajo y se ahorcó en la bodega. Entonces, digamos pues que las personas que estaban pues encargadas del riesgo psicosocial de Sura, asociado a esta empresa, pues esa mamá detrás de ese hijo, pues ha generado una cantidad de cosas. Espérenme en un segundito, que pues yo estoy aquí en mi casa como de pronto algunos de ustedes, y se despertó la bendición. Y voy a poner, mi amor, ¿me ayudas, corazón? Venga, haz un abracito. Te amo, mi amor. Puedes acompañarlo con la mamá. Listo, entonces, pues ayer estábamos mirando todo este dolor y todo este sufrimiento, pues imagínense, pues esto pues sucede continuamente. Hay unos índices de suicidio en el mundo gigantescos en países como Japón, que tienen pues una calidad de vida excepcional. Pues la gente, no encontrando sentido de vida, anda pues en estas dinámicas. Entonces, lo que queremos pues resaltar aquí es que todo esto está asociado al sufrimiento. Hay mucho dolor en el mundo y quiero que empecemos a hacernos unas preguntas como de este estilo. ¿Qué piensan ustedes si alguien les dice que gran parte de ese sufrimiento que estamos viviendo y que lleva a actos de esta naturaleza en realidad son consecuencia de nuestro modo de pensar? Y aquí quiero dar claridad, yo no me estoy refiriendo solo al dolor, al sufrimiento físico, sino a esas cosas que tienden a enturbiar nuestra vida: la ansiedad, la frustración, el miedo, la desilusión, cólera. Hay una insatisfacción en general. De hecho, miren que voy a hacer una claridad. Cuando hablamos de sufrimiento parece una cosa muy grande. De hecho, desde el budismo la palabra es dukkha. Dukkha se traduce como sufrimiento. Pero me gusta aclarar que también el sufrimiento, o esa palabra dukkha, en la época del Buda se traducía como insatisfacción, como un desasosiego, como un no me hallo, ¿cierto?
¿Y qué dirían ustedes si me atrevo a afirmar que se puede enseñar a las personas desde recursos internos a evitar todo esto? Porque de alguna manera todo esto no es más que el resultado de mirar el mundo de una manera equivocada. Quiero que piensen o se imaginen que está a nuestro alcance evitarlo y que hay un rol, no un 100%, porque también hay unas condiciones materiales y unas situaciones y un mundo externo que no podemos negar y que de hecho ni siquiera podemos controlar, pero que si hay algo en que nosotros podemos participar, esto no se trata tanto de control, sino que se trata más de influir. Y ese va a ser el tema de estos encuentros, el arte de vivir en tiempos difíciles. Cómo llegar a comprender nuestro lugar en el mundo. También vamos a conversar sobre eso. Cómo sobreponernos cuando las cosas no salen como nos gustaría. Cómo manejar, en este caso, regular, más no controlar nuestras emociones. Cómo incluso comportarnos con el prójimo. En resumen, lo que estoy haciendo en este instante es invitándolos a romper cadenas de la ilusión, esa ilusión particular del control, y a relacionarnos desde otro lugar con nuestras emociones, especialmente con las negativas. La relación de toda la vida, y es muy natural, es que tendamos a rechazar las emociones negativas, y creo que pues, posiblemente fue un baldado de agua fría y puede que a unos los haya impactado más que a otros, pues esta noticia que comparto. Y aquí viene una idea que vamos a empezar a apuntalar, unas ideas muy poderosas, y es que la vida es neutra o al menos ambigua. ¿Con qué quiero decir esto? Es que posiblemente si alguien que puede ser, pensé mucho antes de compartir esta historia, ha vivido el suicidio cercano, pues oír de nuevo esto pudo haberlo impactado significativamente en términos emocionales. Pero puede que otra persona, quizás distraída, pensando en otra cosa, puede que la noticia haya pasado sin pena ni gloria, ¿cierto? Pues cuántas muertes y cuánto suicidio. A veces caemos particularmente en la indiferencia al no ser capaz de lidiar con el dolor, y por eso estamos muy lejanos del prójimo, y a veces creemos que el tema pues no nos incumbe ni es problema nuestro, hasta que en algún momento a veces la tragedia toca nuestra puerta. Entonces necesitamos enfrentar la adversidad con valentía, descubrir nuestro lugar en la naturaleza, y cuando digo que la realidad es neutra, es porque frente a un mismo hecho estoy poniendo uno que va casi al extremo, casi todos lo veríamos doloroso, pero hay otros hechos que puede que se nos presenten a todos y unos lo interpreten como positivo y otros lo interpreten como negativo. Ahí es donde podríamos decir que la vida no es ni buena ni mala, somos nosotros quienes tendemos a juzgarla. Así que en esta capacidad de resiliencia, de reevaluación positiva que vamos a desarrollar, pues también buscamos encontrar el sentido a la muerte y queremos aprender a vivir en comunidad. Pero eso no va a ser todo, por supuesto, también vamos a, como hicimos al principio, a desmitificar la meditación, y una forma de desmitificarla es practicarla. Entonces, este espacio va a ser un espacio más de palabra y por supuesto de práctica, pero aquí también quiero decirles que dentro de pues, el acuerdo que hicimos con Pau, yo quiero ofrecerles muchas más horas, pero en este caso de práctica, porque todos los días, hace más o menos ya unos 3 años, con un grupo de personas venimos practicando de 6 a 7 de la mañana, y todos ustedes, si deciden recibir esta invitación, pues están muy bienvenidos. Por supuesto que es una meditación de 1 hora completa. Los primeros 15 minutos hacemos una lectura que es muy enriquecedora, por supuesto asociada a la meditación, y luego meditamos 45 minutos, donde incluimos las meditaciones atencionales, las meditaciones generativas y las meditaciones deconstructivas. Pueden aparecer y desaparecer, allá pues no tienen ni que saludar, ni que prender la cámara, ni que participar. Así que si aparecen y les gusta, pues podrían volver, y
Si lo ve muy retador una hora completa, pues podríamos simple y llanamente estar en la lectura, salirnos, apostarle a los primeros 15 minutos cuando empezamos la meditación en firme, de pronto unos días después ver que puedo no estar 15, sino media hora y posiblemente los 45. Y es una forma muy especial de empezar el día porque pues hacemos un proceso de reflexión, hacemos un proceso de gratitud, hacemos un proceso de autoconocimiento, hacemos un proceso de sabiduría. Entonces puede ser un espacio pues maravilloso, o al menos lo ha sido para las personas que todo este tiempo me han venido acompañando. No sé si hay algún comentario hasta el momento. Paula, alguien. No, después les vamos a preguntar quiénes quieren estar en un chat, que es un broadcast, solamente es una lista de distribución, por ahí no vamos a estar pues como chateando todos, sino simplemente recibiendo información que nos pasa Andrés, y también les vamos a hacer extensiva esta invitación para quienes quieran participar o toda la meditación o algunos minutos de la meditación. Esto es aparte de estos encuentros, ¿cierto? Así va a ser, no va a ser un grupo pesadilla, el único que va a poder publicar, y tampoco es que los voy a bombardear. No me gusta mucho, pero cuando me encuentro cosas valiosas que a veces llegan muy oportunas, en el momento en que uno menos lo espera, a veces hasta un simple meme puede llegar y cambiarnos y modificarnos la energía mental. Mucho de este espacio lo que pretende es modificar la energía mental. Esto es un espacio psicoeducativo, por supuesto también experiencial, y con lo que nos está diciendo Paula, pues quiero, con mucho respeto, por supuesto, decir lo siguiente, y en esa dinámica reflexiva, lo que yo me he dado cuenta es que las personas actualmente quieren los resultados, pero al mismo tiempo no están decididos a participar de los procesos. Y en este tema, pues, de la meditación y la espiritualidad, no se obtienen resultados inmediatos ni rápidos, porque incluso la paradoja es que renunciamos al fruto de nuestras acciones. O sea, lo hacemos como los niños, jugamos por jugar. De hecho, me gustaría que se acercaran a la meditación más como un juego, como curiosidad, a tratar pues de entender un poco, pero no con esa dinámica, porque usualmente lo que escucho cuando le pregunto a la gente si ha meditado, me dicen, lo he intentado, pero no lo he logrado. Siempre hay un afán de logro. La paradoja es que los beneficios de la meditación llegan como consecuencia, pero no lo podemos forzar. Por eso cuando la gente cree que meditar es poner la mente en blanco, se frustra mucho, porque a la mente no la podemos forzar. Si yo les pido que no piensen en el color rojo, nadie lo va a lograr. Es como una especie de chiste, porque cuando yo trato de no pensar, y les voy a compartir en ese grupo una investigación que se ha hecho, tratar de acallar los pensamientos los fortalece, ¿cierto? Cuando yo no quiero pensar en la persona con la que terminé una relación, termino pensando más en ella, ¿cierto? Cuando estoy en vacaciones y no quisiera pensar en el trabajo, pues pienso en el trabajo. Y cuando estoy en el trabajo, pues sin querer, todo el día estoy pensando en vacaciones. Entonces la mente es una mente muy obstructiva, una mente muy desordenada, una mente muy caótica. Así que nos tenemos que enamorar de este proceso, ¿cierto? Me gusta usualmente decir, hay que enamorarse del camino que es eterno y no de las metas que son fugaces, pero nosotros andamos de meta en meta, siempre tratando de conseguir algo. La mente es como un pozo sin fondo, es muy ambiciosa, siempre quiere más. Así que este camino se va a tratar no solo del camino, sino de cómo caminamos. Y queremos caminar atentos, queremos caminar despiertos, queremos caminar amorosos, queremos caminar sin metas. Pues decir sin metas dentro de una organización, pues es como, lo voy a decir así, como mencionar el diablo en pelota, porque efectivamente las organizaciones están orientadas a los resultados y a las metas. Y eso está muy bien. De hecho, cuando hablamos de meditación, hablamos de tener todos los presupuestos, todas las metas, tener una dirección valiosa en el futuro, trazarla, pero una vez tenemos esa dirección, traemos la atención al presente, porque en el presente es en el único lugar donde podemos hacer algo. Se dice que el presente es el lugar más inhabitado del planeta Tierra, y es doloroso porque hay un lugar donde yo no puedo hacer algo que es en el pasado, y hay otro lugar en que yo no puedo hacer algo, que es el futuro. Yo puedo recordar el pasado y puedo proyectar el futuro,
pero incluso cuando se hace de manera tan desordenada, es la génesis de la ansiedad y de la depresión. Hemos dicho, se volvió casi frase de cajón, pero es muy real, el exceso de pensamiento negativo asociado al pasado es la génesis de la depresión, y el exceso de pensamiento negativo asociado al futuro es lo que llamamos ansiedad, y son primas hermanas. Entonces vuelvo y les recuerdo, ¿qué es mindfulness? Es prestar atención al momento presente deliberadamente y sin juicio. Se traduce como atención plena o como conciencia plena. Y para poder desarrollar esta habilidad, miren lo que hace el mindfulness. Pasamos del modo ser de la mente al modo hacer. Voy a explicar esto que va a ser importante. ¿Cuál es el modo hacer de la mente en el que andamos el 99.9% del tiempo, en el que muchos de los que estén aquí pueden estar en este instante? ¿Cómo es el modo hacer? Estoy no de manera voluntaria, sino involuntaria, recordando mucho del pasado. La mente me trae constantemente el pasado. En la mejor versión, pues conectando ese pasado con el presente, eso es bonito, capitalizar las experiencias. Necesitamos pues experiencia y esa experiencia nos sirve para el presente. Pero muchas veces ese pasado es muy negativo y como les decía, entonces filtramos el presente con los ojos del pasado. Filtramos el presente con los ojos del pasado. Puede que dejemos de ver una persona 2 años y cuando la vemos no pretendemos como verla con una mirada nueva, sino que traemos toda la información que tenemos de ella y puede que en 2 años esa persona haya cambiado muchísimo. O sea, uno incluso debería presentarse todos los días porque no sabemos si la situación de ayer hizo un cambio de 180 grados en mi vida, ¿cierto? A veces nos pasan cosas que nos transforman. Decía Heráclito, uno no se baña 2 veces en el mismo río. ¿Por qué? Porque el río siempre fluye y cambia. Incluso nosotros cambiamos de un minuto a otro. El cuerpo físico que hoy tenemos no es el mismo que teníamos hace 7 años. En la medida en que las células van muriendo y van naciendo, da la sensación de tener el mismo cuerpo, pero ya incluso nuestro cuerpo, que creemos que lo traemos desde que nacemos hasta este momento, ya es otro, pero no nos dimos cuenta y va a ser imposible darnos cuenta. Pero ese es el constante cambio, eso es lo que llamamos impermanencia, y ese cambio es el que crea el sufrimiento. Sufrimos porque queremos que ciertas cosas nunca cambien. Nos apegamos. Yo también te amo, mi amor. Entonces, miren que voy a traer aquí una idea como para, en esa búsqueda que queremos de ser nuestros propios maestros espirituales. Nosotros crecimos en el cristianismo, pues fuimos a muchas misas, nos ofrecieron, no sé cuántos hayan leído la Biblia, pues este libro maestro, muy interesante. Unos lo consideran fábula, otros lo consideran real, otros lo consideran simbólico, en fin. Pero oíamos de Jesús que decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Seguramente lo han escuchado. Pero ojo con esto, Jesús no decía, yo, Jesús, con cédula tal de ciudadanía del Imperio Romano, yo soy el camino y la verdad de la vida. Él en el fondo decía, todos somos el camino, todos somos la verdad. Y ojo, nosotros no tenemos una vida, somos la vida. O sea, la vida que se manifiesta de tantas formas, tamaños, colores, en insectos, en microorganismos. Nosotros no nos expulsaron, aquí nos tiraron en esta tierra. Nosotros somos seres que brotamos de esta tierra, ¿cierto? De estas condiciones, de esta condición atmosférica que permite que haya un oxígeno que compartimos entre todos. Hay mucha diferencia entre nosotros, pero no estamos separados. Y el problema es que tenemos una sobreidentificación con esta materia, con este cuerpo, con este pensamiento. Pues además de decir que la vida es neutra, que va a ser una idea a la que volveremos constantemente, que les va a ser muy útil, que les va a permitir resignificar cualquier momento difícil desde esta libertad que tenemos de pensar, desde este famoso libre albedrío, pues viene otra idea que va a ser muy central en este ejercicio. Yo no soy el cuerpo, pero tengo un cuerpo y hay que cuidarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues pregúntense quiénes durmieron bien, quiénes están haciendo ejercicio,
quienes están alimentando adecuadamente, quienes ven la medicina más preventiva que curativa y cuando ya el problema reventó. Entonces hay que trabajar con el cuerpo. De hecho, la meditación trabaja en el marco del cuerpo, especialmente porque las sensaciones son agradables, desagradables o neutras. Y yo tengo la posibilidad de relacionarme con lo desagradable desde la ecuanimidad y tengo la posibilidad de relacionarme con lo agradable desde la sabiduría de que surge y desaparece. Eso nos va a llevar a cualidades tan importantes como esa, la imperturbabilidad, la ecuanimidad, pero lo trabajo y lo practico en el cuerpo. Por eso meditar no necesariamente es agradable. Y cada vez que no es agradable, ahí radica la oportunidad. Por eso hoy vamos a hablar, o en otros encuentros vamos a ver hasta dónde alcanzo con lo que les estoy preparando. Así que cada vez que terminemos, vendrá un nuevo comienzo, habrá un hilo entre cada conversación y la siguiente. Entonces esa es la primera idea. Yo no soy el cuerpo, pero tengo un cuerpo y hay que cuidarlo. Ojo con la siguiente. Yo no soy la mente, pero tengo una mente y hay que sanarla. El cuerpo hay que cuidarlo y la mente hay que sanarla. ¿Cómo se sana la mente? Con reflexión, con meditación, con distanciamiento, con autoobservación. Yo no soy la mente. Hay algo dentro de mí que es capaz de observar la mente. Muchas personas no han activado en sus vidas la conciencia testigo. Pueden nacer y morir sin hacerlo. Entonces, toda su vida viven esclavizados de la propia mente. Pero esta quizás es la más importante. Yo no soy las emociones, pero tengo emociones y no son evitables. No las puedo evitar, tanto positivas como negativas, que torpemente, veíamos la vez pasada, las juzgamos de buenas y de malas. Entonces, yo no soy las emociones, pero tengo emociones y hay que sanarlas, perdón, hay que sentirlas. Y hay unas que queremos sentir y hay otras que no queremos sentir. Y ahí está la famosa ignorancia emocional. Podríamos decir que somos analfabetas emocionalmente porque hay una cantidad de cosas que ignoramos de las propias emociones. Entonces, teniendo esto en cuenta como preámbulo, vamos a entrar en materia, cómo ser tu propio maestro espiritual. Para eso, lo primero que les voy a ofrecer es que vale la pena, y lo hablamos desde el principio, que es importante diferenciar entre ser religioso y ser espiritual. Yo no sé cuántos de ustedes aún sean religiosos, pero lo que yo observo es que pues, nuestros padres y nuestros abuelos eran extremadamente religiosos y cada vez el mundo se vuelve más secular, más distante. Se separó en algún momento en el siglo XVII ese poder, esa teocracia. Entonces, por un lado quedó el poder de la iglesia y por otro lado quedó el poder del Estado y de la ciencia, y eso anda divorciado. Entonces hay personas que se consideran materialistas, hay personas que se consideran espiritualistas, hay personas que se consideran religiosos, otros no religiosos, hay ateos, hay agnósticos, en fin, hay una cantidad de elementos. Pero dentro de las necesidades humanas, comer, vestirnos, desde las más básicas, de las de relacionamiento, hay unas necesidades que las llamamos necesidades de autorrealización. Siempre que una necesidad no está satisfecha, nos acompañan emociones negativas. Entonces hay que satisfacer esto que es casi un hambre y una necesidad de sentido, una necesidad de búsqueda, de encontrar, incluso ahí vienen esas tres grandes preguntas que en algún momento tuvimos en el encuentro pasado y que seguirán vigentes. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy en esta experiencia humana y para dónde voy? Las grandes preguntas de la filosofía. Y la filosofía, más que filosofía, era amor a la sabiduría. Aquí vamos a hablar mucho de sabiduría. Entonces, claro, una persona puede ser espiritual sin ser religioso y ser religioso sin ser espiritual. ¿Cuál de ustedes se considera lo uno y lo otro? No sé, aquí es donde viene la participación. Pero para poder tener esto claro, les quiero compartir un texto hermosísimo de Pierre, no sé si lo voy a pronunciar bien, Teilhard de Chardin o de Chardin. Él era un sacerdote jesuita
Lo interesante de esto es que era un sacerdote jesuita, pues no estaba o sea, se había empapado profundamente de la religión, teólogo, aunque finalmente comprendiendo y comparando las religiones se separó un poco de esta específica, filósofo, paleontólogo, y él hizo un trabajo muy bonito de construir una visión integrada de la ciencia y la teología, o de la ciencia y la religión, o de la ciencia y la espiritualidad, como la queramos llamar. Pero él hace esa distinción entre religión y espiritualidad, porque aquí no nos vamos a mover tanto desde la religión, sino que nos vamos a mover más desde la espiritualidad, ¿cierto? O sea, ¿quién soy? Y soy materia, soy espíritu, soy mente, soy emociones y al mismo tiempo no lo soy. Eso es lo paradójico. Pero miren lo que él nos comparte en este texto, que también en el grupo se los voy a compartir. Muchas de las cosas que están aquí yo se las voy a compartir pues en el grupo. Entonces él dice, la religión no es solo una, hay cientos. De hecho, de religión cristiana hay yo no sé cuántas religiones cristianas, además pues de lo católico, apostólico y romano en lo que nosotros crecimos. El cristianismo se ha expandido significativamente, no desde esta vertiente, aunque también sabemos pues que en Inglaterra se abrió el protestantismo y hay cientos de religiones, pero la espiritualidad es una, y eso es lo bello, no hay dos. Ahí vamos a hablar un poco en algún momento de no dualidad. La religión es para los que duermen, la espiritualidad es para los que están despiertos. Pregúntense si estando despiertos pueden aún despertar un poco más, porque incluso en el día nosotros, a pesar de estar en vigilia, podemos estar dormidos. ¿Cómo se duerme mientras se está despierto? Divagando, soñando. Incluso hablamos de soñar despierto. Entonces, puede que sus mentes hayan estado divagando todo este tiempo, puede que se hayan conectado, puede que se hayan desconectado, ¿cierto? Pero la espiritualidad es para los que están despiertos o para los que están buscando despertar. Ese ha sido un término muy potente en toda esta espiritualidad, despertar, el despertar de la conciencia, que de hecho no es esotérico. El despertar de la conciencia es muy práctico. Mi conciencia está dormida o puede despertar en este momento y darme cuenta de lo que está pasando afuera, lo que está pasando adentro. Prefiero cambiar la palabra conciencia por darme cuenta, porque la palabra conciencia es compleja de explicar. La ciencia se ha hecho un 8 tratando de definirla, pero necesitamos hacer una pausa y cada vez más despiertos y cada vez más conscientes. La religión es para aquellos que necesitan que alguien les diga qué hacer y quieren ser guiados. Pues claro, ahí están los maestros, los curas, los sacerdotes, pero si hablamos de espiritualidad, es para aquellos que prestan atención a su voz interior. Y ojo con esto, la voz interior no es la voz de la mente. Cuando vamos al interior, pues lo primero que nos encontramos es hay una amiga que le dice, esta caja de pollos. Nuestra mente pues no es una voz, son miles de voces. La voz de mi padre, la voz de mi madre, la voz del cura, la voz del político, la voz del amigo, de la pareja, pero todas las creemos como propias. Por eso es importante distanciarme de ella para observar la mente. Yo no soy la mente, pero tengo una mente y hay que sanarla, pero detrás de la mente hay una voz interior que necesito silenciar la mente para poder acceder a mi voz interior, a mi maestro interno. Entonces, la espiritualidad es para aquellos que están en este proceso de encontrar esa voz verdadera, esa voz interior. La religión tiene un conjunto de reglas dogmáticas. Ahí nos hemos enredado mucho, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Nos pegamos aquí en el timo y esta pues es una glándula que podemos programar, entonces nos programamos de mala manera. Pero en este caso la espiritualidad, en vez de seguir una serie de reglas, nos está invitando a razonar sobre todo y a cuestionar todo. Entonces aquí me voy a poner yo de primero para decirles, no se vayan a tragar esto entero. Cuestiónenlo, dúdenlo. Aquí nos podemos perfectamente sentar a polemizar.
Nos dicen que uno no debería hablar de política, de religión ni de fútbol. En realidad lo que se está hablando ahí es del ego, porque el ego pues se apropia de las cosas. Mi partido político, mi religión, mi equipo de fútbol y nadie me lo toque. Pero dentro de la madurez, porque estamos aquí personas maduras, pues tendríamos que tener la capacidad de hablarlo sin caldear los ánimos, sin amenazarnos, sin señalarnos. No estoy de acuerdo contigo, pero defenderé hasta la muerte tu derecho de pensarlo y de decirlo. Eso se llama respeto. Yo no tengo que estar de acuerdo con alguien para respetarlo. Porque entonces cuando queremos colonizar e imponer nuestra verdad, que lo hace el ego, y el otro no está de acuerdo, pues lo juzgamos, lo criticamos, lo ridiculizamos y eventualmente hasta lo amenazamos y muchas veces lo matamos. Miren en las religiones las cruzadas, los moros contra los católicos y en fin, actualmente todavía estamos viendo guerras religiosas. Actualmente ese es el nivel de ignorancia en que en el mundo todavía se encuentra y nosotros tenemos que ser parte de este movimiento de pasar de esa oscuridad hacia un poco más de luz. Miren, la religión amenaza y asusta, la espiritualidad da paz interior. La religión habla de pecado y culpa. ¿Cuánta culpa y cuánto pecado estamos cargando? La culpa es la emoción más inoficiosa que existe sobre el planeta Tierra. Hay que cambiarla por compasión y vamos a hacer ese movimiento. La espiritualidad dice, aprende del error. Se vale equivocarse. Si esto lo llevamos al ámbito corporativo, si tenemos castigado el error, pues tampoco tendremos creatividad, porque es que la creatividad nace del ensayo del error. Nos vamos a inscribir en el ensayo del error. Se vale la pena equivocarse. No por donde meto la cabeza tengo que sacarla. Se vale decir lo siento, perdón, te amo, gracias. Ese hoponopono que es tan poderoso. Lo siento. Se vale ser vulnerables. Las emociones no son signo de debilidad, son signo de humanidad. La religión reprime todo. En algunos casos es falsa. La espiritualidad trasciende todo. Se hace real, te hace real. La religión no es Dios. La espiritualidad es todo y por lo tanto es Dios. La religión inventa. Miren que cuando nosotros no encontramos respuesta a algo, como no somos capaces de vivir sin las respuestas y estamos llenos de preguntas, entonces a esas preguntas que no tienen respuestas, nos le inventamos una respuesta y eso es lo que llamamos los mitos. Entonces hay mitos fundacionales de todo tipo y en todas las culturas. Y el mito es muy importante, por supuesto, pero terminamos tragándonos entero sin cuestionarlo. Entonces, en este caso, la religión inventa, pero la espiritualidad encuentra. Esto tendrá que pasar por nuestro propio sedazo. Cada quien puede ser su propio maestro. La religión no pide ninguna pregunta, es más, te cuestiona cuando cuestionas. La espiritualidad cuestiona todo y eso es lo que queremos hacer en este espacio. La religión es humana, es una organización con reglas, teocrática, y pues, quienes están ahí pues pueden ser expulsados, excomulgados, se tienen que adaptar. En cambio, la espiritualidad es divina, o sea, no hay reglas. Y esto a veces es complejo porque las reglas son oportunas en la medida en que pues, organizan y estructuran las sociedades, las empresas, las familias, pero también tenemos que tener la capacidad de no ser tan inflexibles porque de cuenta de las reglas inflexibles nos hemos hecho mucho daño. La religión es la causa de las divisiones, la espiritualidad es la causa de la unión. Estamos buscando unión, mente, cuerpo y espíritu, pero también esta idea de el otro soy yo, tú eres yo soy tú, que suena tan extraña para una mente que divide. Pero desde la espiritualidad, no la mente, sino la conciencia, sabe que no hay dos. La religión le busca a usted para que crea. Entonces hemos sido evangélicos. La espiritualidad es usted quien
decide buscarla o tiene que buscarla. Nadie los puede obligar. O sea, ustedes están aquí porque quieren estar. De hecho, puede ser una conversación con Pau. Por supuesto, es una invitación. Necesitamos que se den al menos la oportunidad de recibir el regalo. Esto es un regalo y yo, pues, si no quiero recibirlo, pues ese regalo no me pertenece. Pero si yo decido darme la oportunidad de recibir el regalo, quizás pueda ser maravilloso. La religión sigue los preceptos de un libro sagrado, la espiritualidad busca lo sagrado en todos los libros. Esto me parece bellísimo. De hecho, uno puede, cuando está lleno de inquietudes y de preguntas, coger un libro, no sé si alguna vez han hecho el experimento, le ponen una mano y le piden a la vida, porque la vida no puede hablar sino a través de la materia, a través de los ojos del otro. O sea, Dios no va a aparecer aquí en ningún momento a salvarnos. En el futuro no hay salvación, pero en el presente puede que abramos un libro con un carácter sagrado y nos encontremos eso que estamos buscando. La religión se alimenta del miedo, la espiritualidad se alimenta de la confianza y de la fe. Me gusta más la confianza que la fe, en el sentido de que la confianza es un sentimiento, ¿cierto? La fe a veces es una creencia, a veces en lo que todavía no veo, ni toco, ni palpo, pero la confianza es andar por la vida con confianza. Pongo este ejemplo que me encanta, cuando estiramos a nuestros hijos por el aire, que ya no lo hacemos mucho, pues nos lo recomiendan, y él sube muerto de risa, es porque tiene la plena confianza de que va a ser recibido, de que va a ser sostenido. La vida nos ha sostenido tantas veces y nosotros aún así no confiamos, dudamos, estamos llenos de miedo. Necesitamos movernos del miedo al amor. Ese es un tránsito que se hace incluso desde estos centros energéticos que son los chakras. Los 3 primeros chakras muy asociados al miedo, a la carencia. Nos conectamos con el amor y abrazamos el amor y la abundancia. De eso vamos a hablar en algún momento. La religión está viviendo en el pensamiento. La espiritualidad es vivir en la conciencia. No es lo mismo pensar que observar o ser consciente del pensamiento. La religión se ocupa de hacer. La espiritualidad tiene que ver con el ser. Este espacio es un espacio de temas del ser para el hacer, no del hacer para el ser, del ser para el hacer, un movimiento de adentro hacia afuera. La religión se alimenta del ego. La espiritualidad nos permite trascender el ego. Hay mucho ego en nuestras sociedades, seguramente alrededor nuestro. El ego es inevitable, o sea, todos necesitamos construir un ego para defendernos en este mundo. Nos tenemos que poner una máscara, una careta, un sinnúmero de etiquetas. Yo soy, entonces, católico, apostólico, budista, judío, yo soy buena gente, mala gente, yo soy reggaetonero, yo soy... Miren cuántas etiquetas nos ponemos que creemos que nos definen y cuántas han cambiado a través del tiempo. Pues sí, efectivamente necesitamos un ego, pero hay que también trascenderlo, hay que darnos cuenta quién realmente soy. La religión nos hace renunciar al mundo, la espiritualidad nos hace vivir en Dios, nos permite entregarnos a Él. Aquí viene esta idea de hágase tu voluntad, que es dura para algunos, pero es esa profunda aceptación de que no tenemos ese control, pero por supuesto que sí podemos ingerir el mundo, pero llega un punto donde yo debo preocuparme de mi acción y no necesariamente los resultados, porque los resultados dependen de miles de variables. Ahí es donde las empresas se enfrentan a lo endógeno y a lo exógeno. ¿Quién puede controlar el dólar? ¿Cierto? Quisiéramos, nos soñamos, pero él va y sube y baja. Entonces, yo tengo que tener claro cuáles son mis amenazas y cuáles son mis oportunidades, pero cuáles son mis debilidades y cuáles son mis fortalezas. Y debo jugar con eso. Eso lo hacen las empresas, pero lo tenemos que hacer nosotros como personas. ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son las amenazas que hoy se presentan y cuáles son las oportunidades para tomarlas? Esta es una oportunidad. La religión tiene sueños de gloria, religión y paraíso. La espiritualidad nos hace vivir la gloria y el paraíso aquí y ahora. La religión vive en el pasado y en el futuro. La espiritualidad vive en el presente. La religión clausura nuestra memoria. La espiritualidad libera nuestra conciencia. La religión cree en la vida eterna.
La espiritualidad nos hace conscientes de la vida eterna, aquí ahora, el eterno presente. La religión promete después de la muerte. La espiritualidad es encontrar a Dios en nuestro interior durante toda la vida. Y concluyo esto para ya entonces ir finalizando y espero pues que alguien se anime de pronto a escucharos, a tener algún comentario de esto que hemos compartido. Pero la conclusión es esta. Este es el cambio de paradigma que estamos buscando. No somos seres humanos que pasan por una experiencia espiritual. Así nos sentimos, ¿cierto? Seres humanos de carne y hueso, que de pronto fuimos espirituales de niños, cuando nos obligaron a conectar con la religión, pero fuimos creciendo y esta vaina no me convence, no me gusta, nos alejamos de la vida espiritual. Pero ojo con esto, somos seres espirituales que pasan por una experiencia humana. La voy a repetir, no somos seres humanos que pasan por una experiencia espiritual. Somos seres espirituales que estamos en medio de una experiencia humana cambiante, una experiencia humana difícil, una experiencia humana retadora, pero también maravillosa, dependiendo de dónde nos podemos ubicar. Entonces, ese es el mensaje, al menos pues que vamos a compartir hoy. Es esencial cambiar esta expectativa. Estamos de acuerdo que somos tiempos difíciles. No podemos entrar en negación cuando no lo han sido, pero en estos textos o en estos momentos difíciles, este es el momento para compartir y para acompañarnos y para recordar. Entonces, Paula, faltan unos minuticos. No sé si alguien tenga algún comentario. Y aquí Andrés, lo yo dejamos. quisiera que cerráramos y que no nos quedáramos de pronto con la idea como de que estuviéramos hablando mal de la religión, Para nada. sino es cómo vivirlo, porque puede ser la religión y la creencia que cada uno tenga, que es súper respetable, pero cómo vivirlo con una conciencia diferente, ¿cierto? Y no solamente es hacer actos, pues como representativos o que se exijan en la religión o se pidan en una religión, sino es hacerlo desde la conciencia, ¿cierto? Que eso es como el cambio de la religión a la espiritualidad. No, es que de hecho, desde la espiritualidad nos podemos mover hacia la religión con este nivel de conciencia, ¿cierto? Y de hecho, pues yo amo las religiones, pues si algo he estudiado es lo que llamamos las religiones comparadas. Y cuando uno estudia todas las religiones, encuentra los núcleos de la religión. De hecho, podríamos mencionar esto, miren, de la cristiandad, los primeros cristianos son los que sostienen las enseñanzas más puras. Del judaísmo, la cábala. Del islamismo, el sufismo. ¿Cierto? Esto lo llamamos lo esotérico de las religiones y es el verdadero mensaje. Aquí simplemente lo que estamos diciendo es, hombre, cuando esto se vuelve muy institucional, a veces ahí nos perdemos un poco. Entonces, como ya la gente de por sí, y para los que están conectados con la religión, maravilloso, pero ¿qué hay para aquellos que ya la religión no les está ofreciendo sosiego, paz, serenidad, tranquilidad? Entonces ahí es donde estamos haciendo este movimiento de generar una masa crítica donde podamos entender eso, que no somos seres materiales, sino seres espirituales en una experiencia material, para ahí desarrollar la compasión, para ahí desarrollar la aceptación, para ahí liberarnos del sufrimiento. O sea, finalmente todo esto pues se centra en el sufrimiento. Entonces, como nos destinamos una hora exacta, Paula, ¿cierto? Esa es Sí, la idea. Entonces vamos simple y llanamente a cerrar, como a ver cómo está moviéndose esto un poco en nuestro interior, un minutico solamente que lo tenemos, como para que nos vamos un poco más tranquilos y serenos. Te lo voy a invitar de nuevo a cerrar sus ojos. Vamos a iniciar de nuevo con el sonido de la campana. Y esta vez simple y llanamente vamos a observar el movimiento de nuestra mente o la ausencia de movimientos. Nos regalamos una sonrisa
Y va a ser muy importante la meditación, el antes, el durante y el después. Y el después es que podamos llevar algunas de estas reflexiones, algunas de estas ideas a nuestra cotidianidad, que nos inspiren y que nos llenen de luz. Vamos a cerrar entonces con el sonido de la campana. Los invito a abrir sus ojos y regresar. Y a partir de la próxima semana, y una vez se cree el grupo, pues ahí está la invitación para que quienes quieran participar pues de las meditaciones de todos los días. Les agradezco mucho, les mando un fuerte abrazo y ahí vamos cogiendo confianza con la participación. Voy a abrir unos Gracias, Andrés. espacios. Por ahí les tengo Gracias, unas gracias a todos ideas a los que se ver cómo nos quedaron. va. Muchas gracias, Andrés, Paula. muchas Súper. gracias. Chao, feliz día. Gracias. Gracias. Así como se Hasta contacta luego. con usted. Gracias. Gracias, buen día. Muchísimas gracias.